lastimosamente empecé a no creer en Dios, en la Virgen. Les dije a los dos que los odiaba totalmente. Me enamoró y la verdad hoy por hoy puedo decir que soy obra maravillosa de la Virgen, la verdad. Obra maravillosa donde puedo confiar en que la Virgencita intercede por sus hijos predilectos, la verdad. La Virgencita enamoró mi corazón, enamoró el corazón de mi esposo. Aquí en el cielo brillante, consuelo en nuestro dolor, con tu ternura constante, nos llevas al Redentor. Apologética mariana, de la reina somos voz, fe y razón llenan el alma, y rosario en mano por Dios. A quien Dios quiere muy santo, lo hace Mariano también. De la Virgen nuestra guía, nace un sí que siempre amén. A quien Dios quiere hacer muy santo, devoto lo hace también. De la Virgen nuestra madre, estrella del alba, amén, 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 amén. Muy, pero muy buenas noches, familia. Bienvenidos a Apologética Mariana. Les saluda José Aniel. Hoy, como todos los viernes, por la gracia de Dios, por la intercesión de nuestra Madre del Cielo, tenemos un nuevo testimonio. Un testimonio lindo, un testimonio amoroso, un testimonio donde podemos ver las maravillas que la Santísima Virgen María es capaz de hacer en un alma. Y queremos que te quedes hasta el final, como te decía, para que descubras cuál fue esa autopista que llevó a Roma a Marta Ramos, nuestra invitada. Te vas a sorprender con este testimonio. Dejamos esta intro, este clip de Mi autopista a Roma, un camino de conversión. Un viaje inicia en mi corazón, paso a paso hacia la redención. Las luces guían hacia el destino, un camino lleno de fe y sentido. Mi autopista a Roma va, con historias que iluminan más, testimonios de amor y de verdad, un sendero hacia la eternidad. Ven conmigo y escúchalos hablar. En su andar encontramos paz. Mi autopista a Roma está abierta para todos sin mirar atrás. Hola Martica, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro canal Apologética Mariana. Qué gustazo tenerte aquí. Gracias, José, por la invitación. La verdad, un poco asustada, pero bueno, bendito Dios, gracias porque pues el Señor te ha dado un don tan maravilloso que es este apostolado y bueno, que seamos, verdad, testimonios de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y qué más que dar este ejemplo aquí con tu programa. Gracias en verdad por la invitación. No, no, para nosotros es un gusto y todo para la gloria de Dios. Y como en este canal estamos promoviendo una espiritualidad para intentar en redes sociales hacer algo distinto, más desde el amor de Dios,
te invitamos a que podamos iniciar este programa con una oración, ¿te parece? Nos regalas la oración inicial. Siempre le Claro, pedimos a nuestra invitada que nos regale la oración, entonces no hay problema, ¿cierto? no, tranquilo, para eso estamos. Claro que sí. Vamos Bueno, a ir vamos por a iniciar nuestros ahora. corazones, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, hoy te damos gracias por permitirnos nuevamente llamarnos a tu servicio, por cogernos, Señor, como ejemplo. Pero principalmente invitamos a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, aquella que es nuestra doncella en nuestro corazón, a la cual ella nos ha llamado con ese amor materno. Gracias, mamá, por ponerle en su corazón a José Daniel, a su familia, este programa que cuánto bien le hace el alma, pero también cuántos testimonios que cada uno presentamos aquí pueden llegar a muchas almas necesitadas de Jesús y de María. Por eso te regalamos esta rosita de amor para que seas tú sellando, Señor Jesús, con tu preciosa sangre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Martica, después de esta linda oración, queremos conocerte, queremos saber de ti, quién es Martica, a qué se dedica, es casada, tiene hijos, es soltera, es religiosa, es un laico comprometido. ¿Quién es Martica? Cuéntanos. Bueno, Marta es una mujer felizmente, y hoy lo puedo decir, felizmente casada. Tengo 42 años de edad. Tengo exactamente 24 años de casada con mi esposo, al cual amo demasiado. Tengo dos hermosos hijos, Alina Marcela y Luis Enrique, una edad de casi 24 años también, y el niño 19 años ya cumplido. Pues soy auxiliar contable, tengo en miles de cosas, estudié una cantidad de cosas poquito por poquito, pero bueno, sí, me gradué como auxiliar contable. Eh, Marta, pues en todas las de vida por haber pasado por un montón de cosas que bueno, en el transcurso de este programa les estaré comentando un poco de mí, pero sí, puedo llamarme ahora sí una mujer amada por Dios y por la Santísima Virgen María, porque en verdad enamoraron mucho, mucho mi corazón y bueno, aquí estoy siendo una obra de ellos. Qué belleza, Martica. 24 años de casada, que estamos curiosos a ver Sí, cómo se hace para tener 24 años de casados, pero ahorita nos vas a ir contando. Pero claro que cuéntanos un poquito de tu niñez, de tu infancia, ¿siempre fuiste católica? ¿Cómo fueron esos primeros años de Martica? ¿Cómo fue luego la preadolescencia, la adolescencia? Cuéntanos un poco. listo. Pues nací en una familia de papá y mamá. Mis padres nunca se casaron por la iglesia, pero sí me inclinaron mucho y más que todo por la parte de la familia de mi papá, que fueron muy católicos, me inculcaron mucho lo que son los sacramentos y todo eso. Soy la segunda hermana, somos cinco. Lastimosamente, pues mi hermano, el mayor, pues por la delincuencia de este mundo, no los asesinaron y bueno, más adelante les estaré comentando un poquito sobre eso. Pero sí, mi familia nació, no pues crecimos en una familia católica, más no practicante, ¿ya? Nos inculcaron mucho como la parte del sacramento, pero mis padres nunca como que ese amor, ese fervor a la Eucaristía, sino más era de una hermana mayor de mi papá, que fue la que pues siempre estaba muy pendiente de nosotros, que los sacramentos, que el bautismo, que la primera comunión y bueno, gracias a Dios, lo puedo decir ahora, gracias a Dios, bajo esa enseñanza de ella y pues estar muy pendiente de cada uno de nosotros y de mis primos, pues nos inculcó eso. Martica pues nació en una familia de una realmente dolorosa porque pues mi papá era muy violento, mi papá pues
él tomaba demasiado y bajo esta crianza de donde yo crecí, eh, era muy violento con mi mamá, la maltrataba, tanto verbal, físicamente. Y bueno, siempre le pedía a mi papá en medio de mis oraciones como niña. Ustedes saben que cuando está como niña, uno siempre quiere ver como el modelo de aquel hombre, ¿verdad? Y uno siempre en la oración le decía, en mi pequeña oración como niña que decía, le pedía a Dios que nunca me diera un hombre como mi papá, porque pues crecí bajo a eso de la violencia, llegaba o tomaba a mi casa y pues maltrataba físicamente a mi mamá. Entonces, solo le pedí a Dios que en mi crecimiento no llegara yo a odiar a mi papá. Y bueno, gracias a Dios, yo creo que el Señor fue pues escuchando mis súplicas, aunque yo no la creía que no las escuchaba, pero sí. Y bueno, gracias a Dios fui creciendo en una edad, eh, bueno, como les comentaba desde un inicio, en una casa donde nos hacíamos llamar católicos, pero realmente no la practicábamos. Yo estudié por ahí como a los 7 añitos, más o menos, en un colegio católico y pues estaba al frente pues una parroquia donde a la cual siempre nos llevaban todos los miércoles a la Eucaristía. Pero después pasó algo que, bueno, en el colegio donde yo estudiaba era pago y el colegio de la tarde pues era público y entre esos debates pues salió ganando el colegio público y automáticamente el colegio católico lo cerraron. Y bueno, entonces ahí creció como que yo estaba en una edad tampoco, un poquito pues rebelde. Y mi papá pues decidieron junto con mi tía, que ella sí fue muy mariana, muy católica y que siempre le fue inculcando pues a mi hermano mayor el amor a Jesús de la Eucaristía y todo esto. Pero pues yo por querer de pronto salir de mi casa rápido y no ver ese conflicto donde yo estaba siempre con mis padres, pues mi hermano me invitó a un grupo que se llama la Legión de María. Desde chiquitico, como desde los 12 años, entré a ese grupo. Y pues yo veía que todo era bien, pues nos enseñaban muchas cosas así de la iglesia, pero yo con tal de salir de ese conflicto en mi casa, estar en la calle y todo lo demás, pues yo decidí entrar a este grupo de la Legión de María. Y en ese grupo pues duré aproximadamente como 3 años, como hasta los, ¿qué? No, como, sí, como hasta los 14 años. Y automáticamente pues mi papá decidió mejor sacarme del colegio donde yo estaba y me pasaron para un colegio protestante. Te te hago una pregunta, te hago una Ajá. pregunta. En esa relación con tu papá y tu mamá, donde, digamos, no eran muy practicantes en la iglesia católica, ellos, ¿por qué deciden ingresarte a un colegio católico? Por mi tía, porque bueno, en mi familia habían dos, por decirlo así, más católicos que protestantes, habían como tres tíitas que eran protestantes, pero el resto de mi familia eran católicos. Entonces mi papá desde niñez, pues al ver pues tanta violencia en mi familia, con mi papá y mamá, pues yo también me puse un poco violenta, me colocaba grosera, era muy pues a veces agresiva, verbalmente era horrible, entonces contestona. Entonces no había como un respeto. Entonces mi tía, la que pues siempre fue muy mariana, ella decía, no, métala de pronto en un colegio católico, de pronto la corrigen un poquito y de pronto ella va a moderar un poquito las cosas, va a ser un poco más respetuosa y todo eso. Pero no, nada de eso cambió, a lo contrario, pues yo me volví más violenta, más grosera, pues llegaba muchas veces tarde un poco a la casa, mi papá también, aparte después de yo, pues empezar a tener estas actitudes y pues la adolescencia también fue en mi tiempo un poco duro, pues mi papá también empezó a agredirme, a pegarme, maltratarme. Entonces, pues más me colocaba yo también más grosera y era como de un tú a tú con mi papá. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía 14 años, 14 14 años. años. Sí. Y a esa edad o antecitos,
tú le pedías a Dios que no tuvieses más adelante un hombre como tu papá. Sí, sí. ¿Cómo era eso? Cuéntanos un poco, cómo era Pues eso? mi tía, bueno, mi tía que hoy puedo decir que fue como mi abuela, porque fue la hermana mayor de mi papá, fue la que nunca tuvo hijos ni nada de eso y siempre se dedicó el 100% a su sobrino, a darle una buena enseñanza, una crianza bajo pues a las normas de Dios, muy a los mandamientos, una mujer que Dios mío, un ejemplo tremendo y que de hoy por hoy he aprendido mucho, me ha aprendido mucho. La verdad que hacer este programa me hace recordar todo lo que, pues, en su enseñanza, ¿verdad? Aunque uno cuando en esa juventud uno no lo ve así, pero ya ahora cuando ya uno está en este camino, uno dice, wow, Señor, definitivamente tú pones a las personas en nuestra vida y así fue mi tía, fue un ejemplo para nosotros y bueno, ella siempre decía, siempre en los hogares hay dificultades, hay cosas, pero pídele a Dios que te dé un hombre que sea ejemplar, un hombre que sea temeroso de Dios, que primero ame a Dios sobre todas cosas. Y bueno, ella me enseñó mucho la oración del ángel de la guarda y yo le pedí a mi ángel de la guarda todas las noches, hacía arrodillada en mi cama y yo le decía que ya cesara tantas peleas en mi casa, que ya cesaran tantos conflictos y todo lo demás, pero bueno, yo creo que el Señor escuchó mucho mis oraciones porque en verdad me regaló un ejemplo, un esposo muy, muy, muy hermoso. Entonces, y que no le gusta el trago, que bueno, gracias a Dios, pues no fue un hombre maltratador ni nada de eso, no lo es. Entonces, yo digo que el Señor me escuchó, la verdad, mis oraciones. Tarde, pero los escuchó. No, yo no diría tarde, yo diría en el tiempo justo, porque, Sí, la total, intercesión del ángel de la guarda, mira que Carlo Acutis, próximo santo de la iglesia, decía que el ángel de la guarda se convierte en tu mejor amigo. Y aquí total, vemos un ejemplo claro de la ayuda y la intercesión del ángel de la guarda. así es. Martica, ¿cómo fue entonces esa preadolescencia? ¿Ingresaste al colegio católico? ¿Cómo siguió ese proceso? Sí, bueno, ustedes saben que la adolescencia pues no es fácil, pues crecí todo esto con aquella de llevarle la contraria a mi papá. Conocí pues era amigo de una amiga, de mi mejor amiga, por decirlo así, en aquella época, y pues me gustaba ese aquel chico. Entonces, mi papá, mejor dicho, se pueden imaginar, mi papá siempre ha sido un hombre así muy correcto, muy de régimen militar y todo eso, entonces eso no me dejaba ni salir a ninguna parte, y si yo salía tenía que ir con mi hermano, y no, 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 eso era una cosa, entonces, claro, tanto encierro me quería volver loca. Entonces, bueno, ya cuando me cambian del colegio donde yo estaba, el católico, pues por motivo de lo que yo le conté al inicio, claro está mi papá. Entonces mi papá, yo me puse más violenta, pues nunca llegué, gracias a Dios, tarde a mi casa, porque bueno, imagínense, con mi papá así, ¿cuándo? Pero sí de pronto que esa persecución, que si yo iba a un cumpleaños, me decían, no señor, yo la tengo que ir a llevar y la tengo que recoger, que no sé qué. Dios mío, eso era una cosa impresionante. Eso me espantaba a todos los noviecitos que yo tuviera, que bueno, no tuve mucho, pero me los espantaba enseguida porque conociendo, yo no sé ni cómo mi esposo soportó tanto, en verdad, pero bueno, ahí fue como empezando todo. Mi tía, como les decía, eso fue pues la verdad una persona que siempre me supo orientar, me decía que ya no siguiera con esa violencia porque pues eso no me estaba haciendo nada bien, que pensara bien las cosas. Pero bueno, entonces después, ¿se acuerda que yo les dije desde un inicio que yo tenía otra tía que era protestante? Pues claro, cuando me sacaron del colegio, pues mi mamá quería ponerme en un colegio mixto. Entonces mi tía, la que era protestante, le dijo a mi papá, no, porque mejor sáquela de eso del colegio católico y métala acá en un colegio cristiano, que yo voy a estar muy pendiente de ella, que no sé qué. Bueno, y ahí empezó todo. Ahí pues claro, yo apenas estaba como ya iba para los 16 años, en una edad muy rebelde y claro, pues ya cuando entré a ese colegio para mí fue un choque total. O sea, entonces
Entonces, claro, allá empezaron a hablar de la Virgen que nosotros adorábamos. Y yo desde un inicio defendía pues mi iglesia católica. Yo decía, no, nosotros no, como es algo que sí yo tenía siempre claro desde niña, pues que nosotros no adorábamos, sino que venerábamos, porque mi tía me enseñaba todo eso. Pero nada, me empezaron pues a lavar mucho el cerebro, empecé a escuchar mucho pues a mi predicador, al que era mi líder, porque pues siempre tuve mucho enfoque con los jóvenes y entonces ya empecé a ir a los cultos, claro, yo terminé mi bachillerato ahí en ese colegio y ahí pues ya me había olvidado de aquel noviecito, entonces ya yo me inculcaba más como a trabajar con los jóvenes, veía muchas también heridas de papá, de mamá en ese tiempo. Y yo decía, Dios mío, ellos están pasando quizás lo mismo que estoy pasando yo, yo los puedo de pronto ayudar un poco y empecé a enfocarme mucho en la iglesia y empezó a gustarme mucho eso. Tanto así que yo duré prácticamente como 6, 7, 8 años más o menos en ese, después que me gradué, seguí asistiendo. Gracias a Dios, no me bauticé, pues estuve así a punto, 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 pero bueno, siempre mi tía era la que, no, ¿usted qué va a hacer? Usted está loca, usted está en la iglesia equivocada. Y yo, ay, Dios mío, bendito. O sea, me enredaba mucho en la cabeza y la verdad empecé a ir a muchos campamentos que hacían ahí. Entonces me gustaba mucho eso y bueno, ya empecé a dejar, porque yo iba en ese tiempo, iba con mi tía los domingos a la iglesia, ya a la Eucaristía. Al- Pero ya cuando mi tía me invitaba, me decía, no, tía, siempre le sacaba una excusa, no, tía, no, ¿por qué? Porque entonces los domingos hacíamos nosotros nuestros cultos juveniles. Entonces nos íbamos para allá y eso, mejor dicho, eso era, para mí eso era lo mejor. O sea, era como, ahí yo encontraba supuestamente a Dios, ¿ya? Yo decía, bueno, ahí pues voy a sanar muchas cosas y empezó todo mi conflicto allí con Dios. Bueno, y en ese proceso del protestantismo, iniciaste desde los 16 años aproximadamente, 16, cuando entraste al sí, colegio, y estuviste 8, 10 años aproximadamente sí, en ese protestantismo, ¿cierto? ¿Qué sí. denominación era? Pentecostal, Evangélico pentecostal, pentecostal, ok, sí, evangélico pentecostal. sí. Ahora te hago una preguntita, ¿cómo fue tu vida? Y cuéntanos, queremos conocer a la Marta protestante, a la Marta pentecostal. ¿Qué hacías? No, ¿Fuiste muy entonces anticatólica cómo era la Marta pentecostal? bueno, claro, entonces ya después yo de haber terminado mi bachillerato, yo empecé a estudiar mi enfermería, porque alcancé a estudiar enfermería auxiliar, auxiliar de enfermería, porque era algo que mi papá quería. Mi papá quería tener pues un médico y una enfermera en la casa. Yo nunca quise la parte de la salud, respeto todos los que son médicos y eso, pero eso no era lo mío. Y entonces mi papá, no, que vaya, vaya. Bueno, entonces yo le hice caso y pues me matricularon en la universidad y alcancé a estudiar como 3 semestres allí y bueno, yo le dije, no, papi, yo no quiero eso, a mí no me gusta eso. Me llevaron a hacer una actividad que les hacen a los enfermeros y yo salí malísimo de ahí. Yo dije, no, 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 no. Entonces, bueno, mi papá por fin en la vida me había escuchado. Yo le dije, no, yo quiero estudiar de pronto secretariado o auxiliar contable. Entonces, bueno, vamos a estudiar eso. Entonces, empecé a hacer eso. Bueno, después, claro, como me habían puesto como líder de los jóvenes, porque siempre, gracias a Dios, me he caracterizado a ser muy en la parte del líder. Entonces, mi líder me dijo, no, usted le vamos a entregar una serie de jóvenes, un grupo de jóvenes y usted va a empezar a, pues, a trabajar con ellos. Entonces, yo empecé a trabajar con El cada líder joven. en la iglesia esa En la pentecostal. iglesia, sí, en la iglesia. Y mi hermano me decía, Marta, ¿tú qué estás pensando? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Y le dije, sí. Yo le decía a mi hermano Jesús, pero sí, porque él se llamaba Jesús. Él me decía, mamá, mira, si nosotros hemos crecido bajo la iglesia católica, ¿cómo así que tú vas a cambiar? Mira, ¿dónde dejaste el grupo de la Legión? Yo le dije, no, no, no. Entonces ahí empecé a tener como muchos conflictos con él, porque pues veía que, bueno, mi tía nos enseñaba toda la parte de lo que es leer la Biblia y todo eso. Entonces, cuando yo veía a mi hermano hacer el rosario, pues yo me burlaba de él.
¿ya? Me burlaba de él, le decía, tú eres una partida de loco, le reventaba los rosarios, quítate eso, que no sé qué, se lo reventé. Un día llegó, porque bueno, yo en el culto, pues me tocaba mucho el tema de la familia, y cuando llegaba, y entonces claro, al llegar a mi casa y encontrarme quizá a veces mi papá todavía peleando con mi mamá y todo eso, entonces yo una vez cogí a mi hermano por aquí y le dije, mira, ve, de eso te está sirviendo tanta rezadera, y ¡prá! Le rompí así el rosario, se lo desprendí así, y él decía, ¿qué has hecho? Que no sé qué. Ay, no, yo les digo que eso, cada rosario me ha tocado reparar, porque en verdad me burlaba de mi hermano impresionantemente. Le decía que era un fanático, que se iba a ver, que se iba a que se iba a convertir en un idólatra, que no sé qué, que nosotros solamente adorábamos a Dios, pero que nada de imagen. Bueno, y un día mi tía, ella siempre ha tenido los santos, porque ella desde chiquitica me decía que de los santos, pues nosotros aprendemos de hacer esos modelos, ¿verdad? De que pues ellos intentan ganar la profesión con Dios y todo eso. Entonces mi tía me decía, ellos interceden por nosotros. Y un día, pues ella, ahora tanto lo recuerdo, ella tenía una imagen de Santa Rita, de Casias. Y entonces ella estaba así como haciendo la novena, porque eso sí, tenía una cantidad de libritos de novenarios y todo eso, y ella en ese momento le estaba haciendo una novena a Santa Rita. Y yo le decía, yo hasta me burlaba, yo decía, tú te estás volviendo loca, le decía así, te estás volviendo loca, te están volviendo loca, ¿qué es eso? Que no sé qué le decía. Y yo, o sea, no, yo no sé si fue intención o qué, pero yo vine así, le hice como un manotón y partí la imagen de Santa Rita. Entonces ella decía que, ay, Martica, ¿qué estás haciendo? Que no sé qué, yo no, quema todo ese poco de santo, le decía yo, quema todo eso, que eso te van a volver loca, que no sé qué. Y en ese proceso, ¿quién era la Virgen María para ti? Uy, tocaste un punto, ay, no. Te digo, José, que a pesar de que como niña estuve en un grupo de la Legión de María, nunca sentía a María ahí. O sea, realmente iba por ir, sentía como la Virgen, sí, sabía que era la madre de Dios, pero que no era mi madre, ¿sí me entiendes? O sea, yo sentía que ella no me estaba refugiando, que ella no me estaba ayudando en nada en mi proceso. Y claro, a entrar a esta iglesia protestante, pues tuve un choque tremendo con la Virgen, y dije que no iba a continuar más en el proceso de la Legión de María, y que por eso hablaba con mi pastor y le decía que cuando iba a hacer mi bautizo, que cuando iba a hacer mi bautizo, pero la Virgen en ese momento no era nada para mí, o sea, como algo importante en mi vida. A lo contrario, sentía que ella estaba volviendo loco a mi familia, a mi tía y a mi hermano, pero sí la sentí muy lejos en ese tiempo. Aparte porque también siento de que pues nunca mi mamá fue una mujer que se sentara conmigo, hablara conmigo, como hoy por hoy, de pronto ya yo tengo mi niña adolescente ya de 24 años, y yo le hablo a Lina, le hablo con amor materno, ¿sí me entiende? Pero mi mamá nunca, nunca, y también la puedo entender, porque tampoco, pues, con tanto maltrato que recibió de mi papá, o sea, no daba ese amor hacia a sus propios hijos. Entonces, mi hermano era más como, se acercaba mucho a mi mamá y todo eso, pero yo nunca recibí de mi mamá un te amo o hija, te amo, eres importante para mí, sino que a lo contrario, era como muy separada, muy dura. Entonces era muy dura de corazón. Entonces por eso sentí que la Virgencita no era como ese respaldo en ese momento para mi vida. ¿Sentías que tenías sentimientos por la Virgen, no sé, de Sí, odio, tal vez? sí, sí, ahí pues cuando yo estuve en la Legión de María, nosotros nos invitaron a un retiro, y en ese retiro pues la verdad no, decía, hubo un momento, una actividad muy bonita con la, yo digo que de pronto no me dispuse, y la verdad lo que hice fue como
estaba así como muy en las expectativas, pero era como vivir el momento y como te digo, o sea, yo vivía en ese grupo de la Legión de Vivía, o sea, estaba en ese grupo era por querer salir de mi casa, del combate que había en mi casa, pero realmente no era algo como, pero sí sentía de que la Virgencita no me estaba ayudando en nada, entonces empezó como a crecer ese dolor hacia María. Entiendo. Y en ese proceso de que viviste en esa iglesia protestante pentecostal, iglesia entre comillas, ¿no? Ujú. Eh, ¿Llegó algún momento donde tú dijiste, te consideraste anticatólica? Dijiste, la iglesia católica tal vez la gran ramera, la iglesia católica son unos idólatras, ¿lo llegaste a vivir, a sentir? Bueno, te cuento un poco ya después de yo haber terminado mi colegio, haber avanzado un poquito en la iglesia protestante, como tal iglesia, así. Pero bueno, conocí a mi esposo, actualmente mi esposo, y pasó algo en mi vida, en mi matrimonio, al año de estar casada. Bueno, yo me casé embarazada, pues salí embarazada y ahí fue un conflicto porque yo no me quería casar, yo no me quería casar, nunca creí pues en la parte del matrimonio. Yo decía que no, que nos saliéramos a vivir y ya, pero como mi papá siempre, como les digo, fue un hombre muy de militar, así como que le decía a mi esposo, si ella sale embarazada, te la tienes que llevar casada de aquí. Bueno, y así fue. Le cayó mi tía, le cayó mi primo, el pobre hombre, Dios mío, lo crucijaron así como que te tienes que casar, te tienes que casar. Y realmente sí, nos casamos, por decirlo así, obligados, porque ninguno de los dos queríamos el matrimonio. Pensábamos que de pronto era como algo mejor de avanzar allí, pero más nada. Y bueno, yo me casé estando casada, perdón, embarazada, tenía como un mes de embarazo y bueno, el tema era que yo no me quería casar por la iglesia católica. Entonces yo le decía, no nos vamos a casar por la iglesia católica. Y mi tía que sí, que se van a casar por la iglesia. Y bueno, a la final nos casamos, fue una boda muy sencilla, muy de familia, porque no me gustaba tampoco pues las fiestas ni nada de eso. Yo era como, ¿para qué esto? Si esto no va a funcionar. Y bueno, al año de estar casada, pues mi embarazo no fue fácil, el de mi hija, porque mi esposo actualmente él no estaba trabajando y yo tampoco estaba trabajando porque él trabajaba en Cartagena y yo vivía aquí en Barranquilla. Entonces, claro, al casarnos él se tenía que venir para acá automáticamente a Barranquilla y pues quedó sin trabajo. Entonces, después, bueno, pasó un año, todo bien feliz, vivíamos con mis papás y yo empecé a alejarme tanto de la iglesia católica, porque bueno, ya yo me había alejado totalmente de la iglesia católica, pero empecé a alejarme de mi iglesia, de lo que yo decía que eran los que me habían ya adoptado. Pasó algo muy grave en mi familia, pues mi esposo al año, en año y medio por ahí, me fue infiel. Él recién pues trabajando en su nuevo trabajito allí, me fue infiel con una muchacha, entonces me contrajo una enfermedad. Y cuando él me contrae esa enfermedad, pues claro, ahí empezó mi combate, no con la Virgen, o sea, con la Virgen, pero también con Dios. Y puedo decirlo que me volví una anticatólica, o sea, no quería saber nada ni de la iglesia protestante ni la iglesia de Dios, porque yo decía, ¿por qué, Señor, si yo no fui una mujer que andaba ni con el uno ni con el otro? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué, Señor, si yo en un inicio te serví, le serví a los jóvenes? Empecé yo a tirarle todo a Dios y a la Virgen. Entonces, claro, empezó mi tía, pero acude a la Virgencita. Y yo, no, hombre, si esa que ustedes dicen que es la Virgen, que es la Madre de Dios, eso no es madre de nadie. Uso le hablaba feo de la Virgen, que no sé qué, yo no voy a creer en nada. Y empecé a sentirme muy como no creer en nada, o sea, ni en la Virgen ni en Dios, nada, nada. Empecé hasta el tanto fue así, José, que le dije un momento a Dios que lo odiaba. Yo le dije, te odio por tanto dolor que me estás ocasionando en estos momentos en mi vida,
porque yo no considero que yo haya sido una mala persona. A pesar de las dificultades que tenía como niña, de pronto no crecí en un hogar con mi papá y mi mamá de ese amor, de esa ternura. No crecí, perdónenme, pero es algo que me conmueve. Pero sí, lastimosamente empecé a no creer en Dios, en la Virgen. Les dije a los dos que los odiaba totalmente. Y fue así, alejándome de las dos iglesias totalmente por todo lo que me había pasado, y empecé a llevar un desorden en mi vida, un desorden en mi hogar. Ya no tenía interés en mi matrimonio. Antes quería ser como esa esposa ejemplar, o sea, de pronto demostrarle a mis hijos que de pronto si yo no crecí en un amor, yo enseñarle ese amor. Pero claro, cuando me pasó esto, yo dije, Dios mío, o sea, este hombre no toma ni nada, pero miren lo que me hizo, o sea, y eso fue, mejor dicho, empecé a ir al médico. Entonces, claro, yo empecé pues mi tía, ella, como les digo, esa mujer fue una sombra en mi vida, pero una sombra para bien, si me entienden. Fue una mujer que nunca se cansó, y me decía, estos son procesos que tienes que pasar, de pronto algo tienes que purificar, algo tienes que... Yo decía, que voy a purificar si yo me estoy muriendo lentamente? Y aunque no lo crean, es una enfermedad que es silenciosa y que yo no me podía descuidar, porque en mi familia, eh, pues habían ya descendencia de cáncer en el útero. Entonces, pues claro, el tumor empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Ya yo me había pues desconectado y todo lo demás. Menos mal había tenido mi segundo hijo también, y yo no iba a hacerme chequeos médicos porque yo decía, nada, a mí nada me va a salvar, ya yo estoy destinada a morir. Y bueno, ahí empezó mi odisea. Pues sí, antes había pues construido un poquito mi corazón del amor de Dios y de Dios en ese tiempo. Todo eso se acabó. O sea, si antes estaba con la Virgen y pues la iglesia protestante me había apartado de la Virgen y me enseñó un poco más a acercarme a Dios, pues ahí, por lo que me pasó, totalmente o sea, me aparté también de Dios, del amor de Dios. Entonces, fue un momento muy difícil en mi vida para construir el corazón como Dios me lo ha construido ahora, y la Santísima Virgen es tremendo, tremendo, la verdad. ¿Cómo, cómo fue ese momento de la enfermedad, la relación con tu esposo? No, eso, claro, ahí empezaron los conflictos entre nosotros, empezaron pues las desconfianzas totalmente. Llegué a intentarme quitar la vida dos veces. eh, Decía que el matrimonio no servía para nada, que no había ningún Dios que restaurara nada. Entonces, como mi esposo sabía que yo estaba más inclinada a la iglesia protestante, me llevaba hermanitas de otras comunidades, de otras cosas, y yo las echaba, le decía, ustedes son unas partidas de locos, váyanse de aquí, todo el mundo, o sea, yo me bloqueé por rotundo de la iglesia, del amor de Dios, por total me bloqueé. Y ahí empezó nuestros conflictos. Yo era la que agredía a mi esposo, ni siquiera, gracias a Dios, nunca me puso una mano encima. Yo era la que lo agredía. Él a veces me decía, no, es que me salió un turno así de pronto, sí, te vas a encontrar con la moza esa, que no sé qué. Le rompía el uniforme tomando el riesgo, y claro, todas esas agresiones que yo tenía hacia él, pues mis hijos fueron alimentándose de todo eso. Llegó un tiempo en que, bueno, gracias a Dios, mi niña, ella era la mayorcita, pero gracias a Dios Lina ha sido una niña muy, o sea, ella siempre ha tenido como muy presente de que está papá y mamá, pero ella nunca fue como odio a mi mamá, odio a mi papá, no. Ella sabía lo que estaba viviendo, la realidad, pero mi hijo no. Mi hijo lo que hacía era que cuando veía estos conflictos en la casa, lo que hacía era que huía de ese conflicto, se iba para la calle, así como muchas veces yo huía desde niña cuando lo veía de mi papá y de mi mamá. Entonces, claro, entonces empezó a crecer ese odio de mi hijo hacia su papá. Y ahí empezó todo,
empezó las groserías, las faltas de respetos, los maltratos verbales que le decía yo a mi esposo, que le decía que él no servía para nada, hasta que yo un día pues intenté quitarme la vida, me golpeé duro la cabeza y bueno, fíjate José que bueno, esto es algo que no lo había comentado así como siempre guardo esas cosas en mi corazón, pero te lo voy a comentar aquí pues, para que las personas vean que Dios mío, cuando el Señor se fija en nosotros y quiere restaurar nuestro hogar, el Señor nos muestra su realidad. Y bueno, en ese momento cuando yo me golpeo y todo, pues yo me quedé privada, pues me llevaron al médico y después cuando regresé, en un sueño el Señor me mostró lo que era el infierno y el cielo. Y en el infierno yo sentía a aquella niña que le pedía tanto al ángel de la guarda, esa niña, yo sentí que ese ángel de la guarda me mostraba lo que había en realidad después de uno morir, ¿verdad? Me mostraba el infierno y el cielo. Y pues este ángel nunca me soltó, él siempre me tenía como la mano puesta aquí. Y yo veía el infierno así como una puerta dorada grande, grande, y escuchaba muchas lamentaciones. Veía personas suicidándose, tú sabes que eso es eternamente, entonces todo era seguido, seguido, personas que tomaban el licor, que eran adictivas al alcohol, no tomaban el alcohol como tal, sino yo veía que cuando se tomaban un licor o algo, una bebida, se quemaban por dentro, impresionante. Las personas que de pronto se agredían con cuchillos y cosas así, o sea, la herida se la hacía y otra vez la herida se cicatrizaba y otra vez salía, o sea, yo veía con mis propios ojos esto. Y después él me decía, también hay una parte muy bonita donde puedes llegar, me decía. Y cuando él me abre la otra puerta, esa puerta era el cielo. Definitivamente José, uy no, qué cosa tan preciosa. Eran melodías, alabanzas, era una cosa preciosa y era como que yo decía, que esto nunca se acabe, Señor, que nunca, o sea, yo le suplicaba al Señor que nunca se acabe, que esto nunca se acabe, hasta que bueno, ya reaccioné en el sueño y mi esposo me dice que cuando yo me levanté, yo hice, o sea, pero así como que, como volví en sí, y él decía, ¿qué te pasó? Y yo le decía, tuve un sueño del infierno y el cielo y definitivamente no quiero ir al infierno. Y ahí empezó pues como un poquito ya recuperar un poquito mi hogar, pero cuando intento recuperar mi hogar, volvió mi esposo nuevamente una segunda vez a serme infiel. O sea, pasaron como casi 2 años, mi hijo tenía 2 años y medio o sea, una segunda vez y yo decía, no puede ser, o sea, no puedo estar pasando yo por esto otra vez, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque a veces yo decía, ¿será que soy yo la que estoy haciendo mal? ¿Estoy actuando mal? Pero bueno, En ese intento de recuperar el hogar, ¿lo intentaban recuperar con fuerzas humanas desde la humanidad o lo intentaron recuperar en Dios? nada, con fuerzas humanas, nada, Dios por ahí no estaba, porque aunque yo había tenido esta revelación de parte de Dios, la verdad yo en ningún momento me refugié, ni en la iglesia donde había salido, ni en la católica tampoco. Yo le comenté En ese fue, momento tú estabas como oveja sin pastor, literal, ni la sí, total, católica ni la protestante. nada. Entonces mi tía, como te digo, ella siempre fue una mujer, yo le conté este sueño y ella me dice, Dios te quiere recuperar otra vez, sana esa herida con el Señor, con la Virgencita. Cuando ella me mencionaba algo sobre Dios y sobre la Virgen, yo decía, no, yo mejor me voy, ya me voy a volver loca, que no sé qué. Y bueno, ya otra vez me iba del escenario con mi tía, pero, o sea, nunca me refugié en Dios, nunca me refugié en la Virgen. Yo sí veía a mi hermano, que mi hermano me decía, tanto me acuerdo yo un día que iba subiendo, porque él vivía conmigo como en una segunda planta, y yo le decía, ¿qué hace rezando eso otra vez? El rosario. ¿Qué hace rezando eso? Porque ese hombre se hacía, mejor dicho, si era 4 o 5 rosarios al día, se los hacía. A él no le importaba porque él decía que la Virgencita iba a cumplir las promesas que él, o sea, de esas promesas que siempre nos habla, que la Virgen nos cumple, él decía, yo creo en las promesas de la Virgen, yo sé que la Virgen
te va a recuperar, yo sé que la Virgen te va a restaurar tu corazón, tu hogar va a ser diferente. Y yo decía, yo hasta le decía a mi mamá, mami, este hombre se volvió loco, a Jesús hay que meterlo en un manicomio, porque este hombre se volvió loco. Y mamá, pero créele, yo, mami, en verdad, se volvió loco, todo el mundo se está volviendo loco en esta casa, le decía yo. Pero fíjate de que yo sabía, ¿verdad? Ahora que uno está en este caminar, uno decía, Dios mío, él estaba, cada denario, cada rosita que él hacía era por la conversión mía, por la conversión de mi familia, por el hogar, que de pronto yo una vez en mi vida se lo había pedido a Dios y que de pronto en ese momento no estaba haciendo las cosas bien y fíjate que él estaba intercediendo por mí también. Entonces, como que ahora uno lo entiende, ¿verdad? Pero en esa época uno no lo entendía, con tanto odio, tantas cosas en mi corazón, pues no lo entendía. Martica, y en esa segunda infidelidad de tu esposo, ¿cómo, digamos, fue ese proceso para perdonarlo? Imagino que lo perdonaste, si están juntitos todavía. Claro, ¿Y cómo lo viviste? Ahí sí decidiste, ahora sí, esta va a ser mi autopista a Roma, o bueno, todavía faltaba un eh, camino por recorrer. fíjate de que a pesar de todo esa segunda vez, yo era de las de pensar que, bueno, mi tía me decía, hay que recuperar el hogar, el hogar siempre tiene sus dificultades, tiene sus negativos, pero nuevamente, y ella siempre me decía, con la Sagrada Familia, con la Sagrada Familia, con la Sagrada, yo qué Sagrada Familia ni qué nada, le decía yo, y no creía, pero pasó en nuestra familia. Es más, estuve a punto, después de que me pasó eso, yo le dije a mi esposo que yo quería el divorcio, que yo no quería vivir más con él, que ya para no hacernos daño, yo le decía, al tu vida, con lo que de pronto, ajá, donde tú intentas vivirla, y yo vivo mi vida, ya puedes ver los niños cuando tú quieras, pero yo no quiero vivir más contigo. Yo le dije, no, ya no más, ya yo me cansé de tanto llorar, de ser, y me volví como esa víctima y yo dije, bueno, ya no más. Y pero pasó algo antes de 6, sí, ya mi hermano tiene ya 7 años cumplido y pasó algo en nuestra familia que el Señor tocó esa perla preciosa, o sea, yo le llamo la perla preciosa porque, bueno, la delincuencia de este mundo, ¿verdad? Mi hermano venía de su trabajo y pues no se dejó atracar y lo mataron, ¿ya? Entonces, para nosotros eso fue un golpe duro, o sea, aparte de que él siempre fue un hombre muy ejemplar, nunca fue prácticamente, era el último, por decirlo así, de los hijos que faltaba por organizarse y nunca tuvo esposa, nunca tuvo hijos, porque siempre fue como de la iglesia. Es más, él cuando estaba, que tenía como 17 años, le había pedido a mi papá que él quería hacer, porque él se graduó a los 17 y él no quería estudiar ninguna carrera ni nada, sino que él se quería de ir de sacerdote. Y él estudiaba en el colegio salesiano de San Roque, el que está por la 30. Entonces mi papá, que no, que como así, que el hijo mayor va a ser sacerdote, que entonces los nietos, bueno, mi papá le quitó esa idea y fue cuando lo puso a estudiar medicina, que fue becado por la empresa donde trabajaba mi papá. Entonces fue un niño muy ejemplar, muy de la casa, no fue tomador, no fue, a pesar de toda la vida que mi papá nos daba a nosotros, nunca mi hermano cogió, pues ninguno de mis hermanos, gracias a Dios, cogió ese ejemplo de mi papá. Pero volviendo otra vez a ese episodio de mi vida, pues él era como el que me centralizaba lo que, ¿qué estás haciendo? Aterriza, mira que estás haciendo las cosas, claro. Al irse de este mundo, se pueden imaginar que de pronto en esa época de que yo cuando estaba en mi enfermedad le reclamaba mucho a Dios el por qué yo estaba pasando por esta vida de la salud, del mártir y todo lo demás, porque tanto sufrimiento en mi vida, que llegué a decirle a Dios te odio, pero cuando pasa lo de mi hermano, fíjense que no lo hice así, o sea, yo a lo contrario, ahí fue cuando me refugié en Dios, ahí fue cuando yo dije, Señor, sí le dije en un momento a Dios, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Si él, aparte de ser mi hermano, era mi mejor amigo, era el que me escuchaba, el que me daba mis consejos, aparte de ser el hermano mayor, yo siempre lo escuchaba mucho a él, entonces éramos como los más apegaditos así. Y pues
ahí fue cuando empezó mi autopista a Roma, definitivamente. Ahí fue cuando empezó, conocí a unas misioneras hermosas de la comunidad y que hoy por hoy, Dios mío, yo digo, Señor, tú lo hiciste todo con un propósito. Me invitaron a un retiro de conversión en Semana Santa y claro, yo después de la muerte de mi hermano llegué a caer en una depresión, lloraba, mejor dicho, no me quería levantar, no quería ni ir a trabajar, porque bueno, donde yo trabajaba, él también trabajaba junto conmigo. Entonces es como llegar a un almacén y ver que ya él no estaba, que estaba ese vacío, eso, mejor dicho, me afectó demasiado, demasiado, demasiado. Y hasta que pues la misionerita, al darse cuenta cómo yo estaba pasando todo esto y que no me levantaba ni me recuperaba ni por lo que me dijeran ni nada, pues yo empecé a mirar que en el trabajo ella hacía lo que hoy conozco yo, que se llama el cenáculo de oración. Y yo veía que Angelita pues hacía su cenáculo y decía, "Ay", yo imagínense después de tanto, del dolor que yo tenía, yo decía, ay Dios mío, si esta también es otra loca, ¿qué es esto? Está haciendo eso, el rosario. Hasta que un día ella me invitó y cuando ella me invita, ella es cuando ella me hace la invitación. Te invita a un retiro de conversión en Semana Santa. Y yo decía, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Dios mío, tenía como esa duda hasta que, bueno, yo todavía no me había dejado de mi esposo. Y ahí fue cuando, porque pues mi relación con mi esposo se había acabado por completo, pero pasa lo de mi hermano y ahí fue cuando pues empezamos a hablar y él me empezó a dar como muchos ánimos, ves al retiro, de pronto cambias un poco y bueno, al retiro fui con mi hermana y ese fue mi autopista a Roma, realmente. ¿Y qué pasó en ese retiro? Ay, José, ¿qué no pasó? Vea, ¿Cómo definitivamente. fue tú que venías de ese protestantismo? ¿Cómo te fue con la Virgen? Yo llegué al retiro, pues, muy indispuesta, la verdad, muy como que ahora que me van a lavar el cerebro, me van a hablar aquí un poco de cosas, pero no, realmente, definitivamente la Virgencita me rescató de ese barro, ¿verdad? Donde yo estaba, la Virgencita nuevamente enamoró mi corazón. Allá hacen una actividad muy bonita en el morro y ahí fue cuando pues me desahogué. Hay una actividad que pues uno le escribe algo a la Virgen y te puedes imaginar, yo llené como casi 6, 7 hojas reclamándole a la Virgen, diciéndole por qué me había dejado sola, donde yo la necesitaba a ella. Y no creas, no fue fácil, pues porque después de haber vivido ese retiro, eh, aceptar a la Virgen en mi corazón nuevamente no fue fácil, pero después de yo haber escrito esas cartas, porque fueron varias que yo me acuerdo que hasta la misionera le dijo, uy, pero usted se desahogó bastante con la Virgen aquí, y a mí hasta como me dio pena eso, pero yo dije, bueno, tenía unas cuantas cositas, yo todavía con el orgullo así, yo le dije, tenía unas cuantas cositas que contarle a ella, y bueno, ya que me dieron la oportunidad de hacerlo, me las voy a desquitar. Y después ella dice, bueno, pídanle lo que ustedes quieran pedir, que es un momento. Yo decía, para mí era muy duro porque pues ya yo había cambiado esa imagen, o sea, de las imágenes y todo eso, eso me dio muy duro. Y bueno, si tanto tú intercedes por nosotros, que somos tus hijos, solamente te quiero pedir que intercedas por mí y por mi hogar. Y si tanto tú intercedes por mí, cambia mi corazón. Que si tú cambias mi corazón y cambias a mi hogar, yo te serviré hasta el último suspiro de mi vida. Y yo, como yo siento así como tan atrevida, retando a la Virgen, tú puedes creer, yo decía, Dios mío. Después, bueno, me encontré, en la semana después de haber vivido mi retiro, me encontré nuevamente con la misionerita. Entonces yo le dije, fíjate lo que le dije a esto a la Virgen. Y ella me dijo, ella es todo amor, ella es como, la misionerita también era todo amor. Y ella me hablaba con una dulzura, la madrecita te va a dar la respuesta, Martica, ojo con lo que le pides a la Virgencita. Y yo,
no, hombre, yo no creo que la Virgen me haya escuchado. De tantos que fueron en ese retiro, yo como que no creo que me haya escuchado. Y ahí fue, la Virgencita fue haciendo cada cosita. Primero entonces sembró en mí la consagración a Jesús por María. La verdad, llegó esa invitación también de esa misionerita: ¿te quieres consagrar a Jesús por María? Yo le decía, ¿cómo es esto? Entonces yo empecé a preguntarle y ella empezó a decir, no, son 9 meses de gestación, la gestación que tú vas a durar desde el vientre de la mamá. Y ella empezó a explicarme todo esto. Entonces yo, cuando fui al sagrario, ella me llevó. Y yo, bueno, Señor, si tú estás ahí, porque hasta eso había perdido yo la fe de que Jesús estaba en el sagrario, allí en ese pan vivo, hasta eso había. Yo le dije, Señor, si tú estás allí en cuerpo, allí presente, yo solo te pido que recuperes el corazón de mi esposo. Recupera. Y le pedí a San José también. Y hoy por hoy, gracias a Dios, los dos le servimos al Señor. Los dos somos la obra perfecta de Dios. Todavía tenemos que reparar muchas cosas porque somos la parte humana, ¿verdad? Pero ya es algo que tenemos claro, y que somos, mejor dicho, los servidores de Dios hasta nuestro último suspiro de la vida que tengamos. La verdad que sí. ¿Cómo seguir después de todo esto? Me tocó mucho esa parte, o sea, ya fuera digamos, del programa y esto, o sea, cuando tú le dices a la Virgen, recupera mi hogar, y ahí yo, o sea, me toca mucho porque he visto esa promesa en tu vida, ¿me entiendes? He visto a ti, a Teo, tus hijos, igual los que se esfuerzan. Teo vivió el retiro conmigo, ¿sabes? Entonces, y veo el esfuerzo que hace Teo, que sale el trabajo, que va y que viene, el esfuerzo tuyo. Sí. Entonces me toca mucho porque veo, o sea, cómo se lo pediste a la Virgen, te lo dio. Me lo dio, me lo concedió. Y aquel hombre que de pronto tanto le pedía a la Virgen, que yo le decía, bueno, a mi ángel guardián se lo pedía, pero yo sé que mi ángel también se lo entregaba a la Virgencita. Es el hombre que en verdad es el hombre perfecto para mí, el modelo, la verdad, mi San José, porque a pesar de todas sus dificultades y errores, ¿verdad? De eso aprendimos mucho los dos. Aparte, pues ya tenemos una mutua confianza, tenemos un mutuo respeto los dos. No fue fácil al inicio de que mi hijo lo perdonara, de que mi hija también lo perdonara. Yo creo que Teo ha sido muy paciente, demasiado paciente, eh, de pronto aceptar el paso de Dios, aceptar la voluntad de Dios. Claro, él al ver el cambio que yo tuve, porque claro, yo cuando vine de ese retiro, vine transformadísima. O sea, yo cuando vine de ese retiro, yo dije, Señor, renuncio a esto, Señor, renuncio de pronto a mi forma de vestir, Señor, renuncio a mis palabras, quiero ser una mujer como María. Después de tanto de que yo decía, esa Virgen, no sé qué, no sé qué, no, nada, ya quería ser modelo de la Virgen, la verdad. Y no creas, para mí ha sido todo esto me lo ha dado la Virgencita, porque antes de no creer en la imagen, para mí, el día que yo fui a consagrarme, o bueno, cuando empecé mi proceso de consagración, tú sabes que uno porta pues la camiseta de imagen, y eso para mí me costaba, pero duro, duro. Cuando mi mamá de consagración me dice, no, acéptala con amor, yo empecé como a doblegar más mi corazón, a aceptar a María en mi corazón, a decirle, mamita, si de pronto mi mamá terrena no me dio ese amor materno así bien, yo solo quiero que tú me arrulles en tu... Uy, con la Virgen he pasado una cantidad de cosas, José, que tú no te alcanzas a imaginar. La verdad, el día de mi retiro, esa mujer me enamoró. Me enamoró y la verdad, hoy por hoy puedo decir que soy obra maravillosa de la Virgen, la verdad. Obra maravillosa donde puedo confiar en que la Virgencita intercede por sus hijos predilectos, la verdad. La Virgencita enamoró mi corazón, enamoró el corazón de mi esposo, porque ese hombre es un fiel enamorador de la Virgen. Ese hombre
con el rosario, bendito Dios, o sea, decía, yo no puedo dejar de hacer el rosario porque donde yo suelte este rosario, el enemigo hace conmigo lo que sea, yo no puedo soltarle. Él me dice, con la única mujer que tú me tienes que celar, se llama la Santísima Virgen María. Y tú verás si me quieres celar con ella. Entonces, para mí eso es una satisfacción, una promesa que la Virgencita ha hecho en nuestras vidas. Promesas que aquí puedo hoy decirlo, que se cumple. Y que hoy por hoy yo digo, Señor, aquí somos instrumentos tuyos donde tú nos estás utilizando, donde tú sigues reparando nuestros corazones, ¿verdad? Porque sabemos que el enemigo con los hogares en este mundo está haciendo estragos impresionantes. Somos nosotros los que en aquella época de mi vida yo no me refugiaba, la pregunta que tú me hiciste, ¿verdad? No nos refugiábamos en Dios, sino que nos refugiamos en nosotros mismos, la parte humana. Y fíjate que con ellos lo logramos. Con la Sagrada Familia, como me decía mi tía, lo logramos. Y siempre recuerdo esos consejos de mi tía, de mi hermano, y que hoy por hoy, por eso puedo decir, bendita muerte de mi hermano. Porque si no hubiese sido por esa muerte de mi hermano, yo creo que mis hijos estuvieran perdidos de muchas cosas del mundo. Yo estuviera separada de mi esposo y hoy no estuviera siendo instrumento de Dios y de la Virgen. Entonces, la verdad, para mí, la Eucaristía es la sanación a cada hogar, la sanación en nuestra alma, en nuestro corazón, y la verdad es mi mejor autopista, la verdad, así como lo dejó Carlo Acuti, definitivamente. Para mí, la Eucaristía y la Santísima Virgen María son mis alientos para seguir, y bueno, seguir demostrándole lo que el Señor, y sigue haciendo, porque el Señor sigue haciendo muchas cosas maravillosas en la vida de uno, que el Señor lo utiliza a uno como instrumento para muchos otros hogares, y que bueno, gracias a Dios, así como los grandes santos, ¿verdad? Fueron testimonios, hoy por hoy el Señor nos toma a nosotros para hacer esos testimonios, entonces, y bueno, bendito Dios, entonces, y perdón por Martica, el caso. no, es tremendo todo lo que nos has contado, me han sacado varias lágrimas. Martica, ¿qué consejo le das a aquellas personas que aún no creen en la Santa Madre de Dios, en la Santísima Virgen María? ¿Qué consejo le puedes dar? Tú que vienes de decirle a la Virgen te odio, a decir que ha transformado, y bueno, y no solamente decir vivirlo, ha transformado tu familia. ¿Qué le dirías a esas personas para que se acerquen a la Virgen? Total abandono por completo, o sea, es un abandono que si nosotros no le damos, ¿verdad?, el permiso a ellos a entrar en nuestras vidas, pues nuestra mamá es una doncella y nuestro Señor es todo un caballero. Y si nosotros no le damos ese permiso a ser parte de nuestros hogares, pues todo depende de ti, hermano, que tú le des la potestad a la Sagrada Familia. Así como ellos han salvado mi hogar, pues de muchas cosas, pero la verdad mi esposo y yo hemos sido pues esos testimonios donde cada ratico nos los decimos, es más, a veces decimos, wow, cuántas cosas el Señor ha hecho en nuestra familia, en nuestro hogar. Por lo menos mi hija me dice, yo no quiero ni un tantico así de la Marta de antes, totalmente, para nada. Yo quiero a esta mamá que tengo ahora, que me da ejemplos, me da consejos, que a veces me regaña también, pero que sé que lo hace con todo el amor. Entonces, ya así mismo es la Santísima Virgen María para nosotros, una mamá ejemplar, un modelo a seguir, y que más que ella, ¿verdad? Siendo que estuvo a los pies del Señor en la cruz, que soportó tanto dolores por su hijo, yo creo que ella viene por cada hijo predilecto, y ese es un mensaje que yo puedo tener certeza de eso. De eso yo lo garantizo, que la Virgencita viene por cada uno de nosotros. Por eso entiendo ahora sus apariciones, porque antes no las entendía. Yo decía que, que por qué esto, por qué lo otro. Nos hacemos quizás muchas veces muchas preguntas, porque esas preguntas me las hacía yo,
pero realmente la Virgencita está haciendo estas apariciones, está haciendo todo esto y es con un sentido de la conversión verdadera de cada uno. Y fíjense que en nuestra comunidad, cómo es ella, que ella todavía sigue llamando su atención, porque cada frase que a nosotros, no sé, los que van a los grupos de oraciones y eso, yo amo esos mensajes, o sea, yo lo amo porque yo digo que eso es algo que ella me está hablando por medio de esos mensajes. Y siempre me dice, no sueltes el Santo Rosario. Siempre me sale esa frase, siempre. Te invito a que hagas más mi rosario. ¿Por qué te has olvidado del rosario? O sea, siempre es con el rosario, con el rosario, con el rosario. Y es algo que pues de mi familia lo viene trayendo desde muchas tradiciones, sino que yo no lo hacía, no lo practicaba realmente. Pero bueno, invitarlos a que se enamoren de ella, a que se abandonen por completo de ella y que sé y les garantizo, hermanos, que ella cumple sus promesas porque yo soy una promesa de ella. Un viaje inicia en mi corazón, paso a paso hacia la redención. Las luces guían hacia el destino, un camino lleno de fe y sentido. Mi autopista a Roma va, con historias que iluminan más, testimonios de amor y de verdad, un sendero hacia la eternidad. Ven conmigo y escúchalos hablar. En su andar encontramos paz. Mi autopista a Roma está abierta para todos.